Hola con todos, un programa más de Tu Salud en Casa, hoy con un tema que nos han venido pidiendo en las redes sociales con respecto a los miomas y pues hablando con nuestra experta en ginecología, Eli, queremos saber qué es esto de los miomas, cuéntanos. Buenas noches con todos, Paul. Qué bueno que toquemos este tema porque en realidad es una de las causas más frecuentes de consulta femenina, si no es la más frecuente. Los miomas son nódulos que se forman en el espesor del músculo uterino. Tenemos que recordar que el útero es un músculo y pues pueden aparecer solamente como un hallazgo o pueden producir síntomas. Sin embargo, son nódulos frecuentes de los cuales pues las pacientes siempre están muy asustadas, a veces piensan que pueden llegar a ser malignos, a veces piensan que necesitan cirugías drásticas para tratarlos. Entonces, siempre es interesante poder tocar estos temas en estos pequeños videos que nosotros hacemos y poder llegar a ustedes para que puedan informarse sobre el tema. ¿Cuáles son las causas por las cuales se producen estos miomas? Estos nódulos, pues al ser que nódulos que nacen del espesor del músculo uterino, primero pueden llegar a tener causas genéticas. Pueden ser hereditarias, mi mamá, mi abuela, mi hermana tienen miomas, pueden también llegar a ser parte de comorbilidades como por ejemplo la obesidad, pacientes con hipertensión, pacientes que han estado expuestas a nivel uterino con el dietil entonces existen varias causas por las que puedan ser. Sin embargo, a pesar de que son causas variadas, siguen siendo pues multifactoriales como para su aparición. ¿En qué edad normalmente suelen ver este tipo de problemas? Normalmente aparecen en la edad fértil, están muy involucrados con la iniciación de nuestro ciclo hormonal. Entonces, podemos encontrar miomas en pacientes muy jóvenes, como por ejemplo 18, 20, 30 años, pero mientras más edad tenga la paciente, más probabilidades haya de que tenga un hallazgo de una miomatosis. Nos decías, Eli, que es una causa frecuente de consulta para ustedes como ginecólogos. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente pueden ustedes observar en las personas con mioma? Esta es una buena pregunta, Paul, porque a veces uno espera tener síntomas para un tratamiento o para un diagnóstico. Sin embargo, muchas de las veces en que las pacientes son diagnosticadas de miomatosis son a través de un hallazgo. Fueron a un control ginecológico o estaban haciéndose otro tipo de control, una ecografía, y apareció el mioma como un hallazgo. Entonces, la mayoría son asintomáticos, no producen ningún síntoma y eso es porque el mioma va a depender mucho del lugar donde aparece. De acuerdo. Nosotros vamos a imaginarnos para hacer como una especie de relación al útero, como cuando hacemos una tajada a una papaya. Tiene su espesor, tiene la cavidad y tiene la cáscara, que sería la parte externa. Entonces, depende de en qué lugar específico esté el mioma. Si está en la parte interna, que es la cavidad, entonces se denominan miomas submucosos. Estos miomas, por lo general, son los más sintomáticos porque al estar ahí pueden deformar la cavidad y pueden producir alteraciones menstruales. Entonces son pacientes que sangran mucho, tienen menstruaciones abundantes, prolongadas o llegan a tener sangrados intermenstruales. Los miomas intramurales que están en el espesor del músculo uterino, muchas de las veces va a depender incluso del tamaño, para ver si es que empiezan a tener síntomas o no. Y los que están por fuera, que serían como en la cáscara de esta papaya, estos miomas externos, si son pequeños, no van a producir ninguna alteración femenina. Pero si llegan a ser grandes, hablo de grandes, de tamaños de 3, 4, 5, 10, 15 centímetros, pues pueden llegar a provocar un efecto de masa. Entonces hay que recordar que el útero hacia adelante tiene la vejiga y hacia atrás el recto, entonces puede comprimir alguno de estos órganos y puede dar síntomas urinarios como incontinencia urinaria o incluso estreñimiento. O a veces las pacientes se empiezan a palpar a nivel abdominal porque son tan grandes. Entonces, la mayoría son asintomáticos, pero sí, pues hay un momento en el que, dependiendo del lugar y del tamaño, pueden llegar a producir estos síntomas. ¿Podrían generar menstruaciones dolorosas los miomas o no tienen mucha relación con ello? Depende mucho del lugar en donde esté. Igualmente. Sí, recordemos que la menstruación es un proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que se liberan sustancias inflamatorias como citoquinas, prostaglandinas, lo que hace que se provoque esta cascada de inflamación y a su vez se produce a través de este cambio hormonal el sangrado menstrual. Bueno, Si nosotros tenemos un nódulo que es de este tipo de alteración a nivel del músculo uterino, pues de alguna forma puede llegar a producir más irritabilidad y las pacientes pueden llegar a tener más dolor. Entonces, son pacientes que usualmente empiezan a tener cólicos. Como digo, no es la justificación de todos los cólicos que hay,
pero sí pueden llegar a tener este tipo de síntomas. Muy bien. Nos decías tú, Eli, que los miomas se presentan regularmente en la edad fértil, es decir, cuando las mujeres tienen capacidad de embarazarse, ¿no es cierto? Los miomas podrían tener una relación con infertilidad y por otro lado, ¿qué pasaría si una mujer está embarazada y encuentra un mioma? ¿Puede haber algún problema en el embarazo? ¿Qué relación tienen con esta parte? Bueno, usualmente las pacientes que buscan embarazarse van a una consulta preconcepcional en la cual incluye un rastreo ecográfico. Entonces, ahí es uno de los escenarios en los que nosotros podemos diagnosticar un mioma. Primero es importante saber dónde está. Los miomas que están dentro de la cavidad y que de alguna forma como le tornan irregular o deforman la cavidad como tal, pues sí pudieran llegar a tener repercusiones en la fertilidad. Hay que recordar que el saco gestacional se va a implantar dentro de la cavidad y necesitemos que esta cavidad esté óptima para que pueda implantarse y luego distenderse según el desarrollo del embarazo. Incluso para las pacientes que necesitan hacerse tratamientos de fertilidad, pues el médico especialista en fertilidad necesita que la cavidad esté completamente limpia para que ese no sea como un pretexto en el cual se pueda producir una implantación y aborto. Sí es cierto que una paciente que tiene miomatosis tiene más probabilidades de una amenaza de parto prematuro, de un sangrado en el primer trimestre, de una amenaza de aborto o un aborto. No son al 100% la causa, pero sí aumentan el riesgo de que se padezca esta enfermedad. Esto respondiéndote la primera parte. Y en relación a que de alguna forma pues la paciente pueda tener otro tipo de problemas, pues va a depender también muchísimo del lugar, del tamaño, ¿sí? De acuerdo. De cómo la paciente pues tenga, si es que tiene además factores asociados, además del diagnóstico de miomatosis como tal. Quiero leerte una pregunta que nos acaba de llegar. Dice, mi tía tiene un mioma y tiene 53 años, no tiene el periodo, pero le dijeron que el útero está lleno de sangre. ¿Eso podría pasar? ¿Hay alguna relación ahí? A ver, ¿qué es lo que pasa con pacientes que ya han transcurrido la menopausia? Porque ella ya no tiene menstruación, Así es. 53 años. Es esa paciente que ya tuvo un diagnóstico de miomatosis antes y con el hecho del cambio hormonal, el nivel de estrógenos y progesterona disminuye. Y a su vez lo que uno espera es que el tamaño del mioma disminuya también. Entonces, si son miomas pequeños que no están produciendo hemorragias, que no están produciendo obstrucciones a nivel del intestino en general del aparato digestivo o el aparato urinario, se pueden vigilar, porque lo que nosotros esperamos es que involucione, que se queden del mismo tamaño, se calcifiquen o incluso empiecen a disminuir de tamaño como tal. Ahora, si el mioma es grande, produce un efecto de masa, produce irritabilidad, dolor o incluso empieza a ser la causa de una hemorragia uterina disfuncional después de la menopausia, pues sí tendríamos que plantearnos la opción de que tengamos que hacer una histerectomía como tal, que sería sacar útero y miomas, o si la paciente a su vez o no es necesario, queremos hacer una cirugía un poco más conservadora, sería solamente la opción de retirar el mioma que se denomina miomectomía. Cuando tú sospechas que alguien tiene un mioma, ya nos has comentado algo, pero solo quiero dejarlo claro. ¿Cuáles son los medios de diagnóstico de estos miomas? Por lo general es la clínica. Si la paciente en la consulta, cuando nosotros vamos haciendo y desarrollando la anamnesis, que es la historia clínica, la paciente va describiéndonos los síntomas, que nosotros como profesionales nos hace sospechar de ciertas patologías. Entonces, uno va orientándose a alteraciones en el patrón menstrual, a sensación de masa abdominal, a molestias digestivas, urinarias, y pues para complementar, nosotros realizamos una ecografía. La ecografía es un estudio de imagen dinámico que es muy sensible para este tipo de diagnósticos. Por lo general, nosotros en consulta realizamos la ecografía transvaginal. Si es que no se puede realizar por algún tipo de motivo, la abdominal también va muy bien. Si tenemos miomas de grandes elementos o estamos ya buscando tratamientos para fertilidad, podemos ayudarnos de, por ejemplo, imágenes como la resonancia o una tomografía abdominal. Eli, cuando nosotros escuchamos un mioma, a veces en el público en general, tú les hablabas como nódulos, a veces Ujú. les decimos tumores, a veces les decimos neoplasias, pero a veces esto se intercambia con cáncer, ¿no? Sí. Digamos que hablemos en la parte coloquial. ¿Realmente un mioma es igual a cáncer? Y si no, un mioma puede transformarse en cáncer. A buena hora no.
Sí, los miomas son tumores completamente benignos, sí. El 99.9 de los miomas son benignos, sí. Entonces, al ser nódulos benignos, se denominan fibromas, se denominan neoplasias, que uno asimila o relaciona mucho con cáncer, pero en realidad, en la parte de educación a la paciente, nosotros siempre tratamos de explicarles que se denominan tumores al ser masas pélvicas, pero son tumores benignos. Perfecto. Es muy raro y está descrito en un mínimo porcentaje, incluso son casos clínicos individuales en los cuales Complicados, ¿no? se ha encontrado que este tipo de nódulos podrían llegar a ser malignos. Los miomas no se van a malignizar con el tiempo, sí, y tampoco hay el riesgo de que si yo tengo una masa abdominal que ecográficamente o a nivel de imágenes se diagnostique o se considere como mioma, tengamos que realizar algún otro tipo de estudio, una biopsia, algún tipo de screening para descartar que sea cáncer. Muy bien. Ujú. Si yo ya tengo diagnosticado un mioma por la clínica, hemos hecho un eco y vemos que hay un mioma ahí, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? ¿Hay medicamentos? ¿Siempre se tiene que operar? ¿Cuál es esa perspectiva? El tratamiento es importante porque cuando uno le diagnostica de una miomatosis a la paciente dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo ¿Qué que hacer? hacemos? ¿No? Claro. Y uno siempre relaciona miomas con cirugía. Y como les explico, es una patología muy frecuente en pacientes jóvenes y son pacientes incluso que todavía no han cumplido este deseo de paridad. Entonces, primero, muy importante, la edad en la que se diagnostica el mioma, el tipo de mioma, el tamaño, que tenga la localización de este y también los síntomas de la paciente. Con estas tres cosas nosotros podemos analizar cuál va a ser el tipo de tratamiento que va a necesitar, que puede llevar desde iniciarse desde anticonceptivos que pueden ayudar a controlar el dolor, a cohibir el sangrado, que los sangrados sean un poco más regulares, disminuir también el hecho de que tengamos hemorragias y esto que subsecuentemente nos pueda llegar un diagnóstico de anemia. También podemos utilizar otro tipo de tratamientos como por ejemplo los análogos de la GnRH, el acetato de uripristal, como tratamientos más conservadores. Otro tipo de tratamientos también puede ser, como por ejemplo, la embolización de arterias uterinas o la radiofrecuencia también en miomas, que va muy bien. Son tratamientos conservadores, sobre todo en pacientes jóvenes. Y ya hablando de la parte quirúrgica como tal, pues ya cirugías que pueden ser cirugías abdominales, cirugías que se realizan de manera abierta, que es la cirugía convencional, o cirugías laparoscópicas, dependiendo del tipo, del tamaño, o incluso podemos realizar también cirugías a nivel de la histeroscopía, que son procedimientos mínimamente invasivos en el cual no se necesita una herida ni una inserción de tócares, sino todo se realiza a través del canal vaginal y el cérvix. Interesante. Em, Te quiero decir dos preguntas para ir cerrando nuestro tema. La primera es si existe alguna medicación o qué puedo hacer para prevenir los miomas. Lamentablemente no podemos prevenirlos, Ujú. no, es algo que es genético, que el mioma, por lo general yo les explico así a los pacientes, el útero es un músculo y el músculo tiene fibras que van todas en una sola dirección. Nosotros debemos imaginarnos a los miomas como una remolinación de estas fibras, es un conjunto de fibras que crecen anormalmente y empiezan a formar como una especie de nódulos. Entonces, al originarse de las mismas fibras uterinas, no hay una forma en la que una mujer pueda prevenirlos. Lo que sí podemos hacer, y siempre que es lo que nosotros recalcamos en nuestros programas, es mejorar estilos de hábitos de vida, hacer ejercicio, disminuir o mantener un índice de masa corporal adecuado, tratar de evitar obesidad y factores de riesgo como el alcohol, alimentos grasos, sedentarismo. El hecho de tener una buena calidad de vida y un buen estado nutricional puede de alguna forma hacer que, si es que genéticamente tengo el patrón para desarrollar miomas, pues esto se desarrolla un poco más tarde o el crecimiento de esto sea lento. Pero no podemos hacer nada específico para poderlos prevenir. Y con esta terminamos, Eli. Agradezco a Lucres21 que nos ha enviado una pregunta. ¿Qué me aconseja si tengo miomas y endometriosis? Son dos patologías diferentes. Hablamos de endometriosis en el video anterior, fue una charla muy interesante y la endometriosis es una enfermedad pues, en la cual es completamente diferente a los miomas. La endometriosis es el hecho de que las células endometriales que están dentro de esta cavidad empiecen a aparecer en lugares distintos y fuera del útero. Puede ser sobre la superficie, en trompas, en ovarios, o incluso diseminados en la cavidad pélvica o en lugares externos. Y estos lugares o estos puntos exógenos extrauterinos pueden producir inflamación. La inflamación puede producir adherencias y esto puede producir alteración o dolor pélvico o a nivel en el lugar donde estén las inserciones crónico. En cambio, el mioma como tal es un nódulo, perdón, o una deformación del músculo. Los dos, de alguna forma, pueden producir dolor e irregularidades menstruales.
Son dos patologías diferentes, pero que pueden relacionarse en relación al tratamiento. Entonces, yo puedo valorar a la paciente como tal y dar un tratamiento en el cual se puedan tratar las dos patologías para mejorar la calidad de vida de la paciente. Dependiendo de la etapa en la cual consulte, si es una paciente muy joven, es una paciente que está buscando fertilidad, es una paciente que está cercana al climaterio con paridad satisfecha, pero la idea sería aquí más bien solventar síntomas y mejorar calidad de vida, tratando de incluir o fusionar los tratamientos para que la paciente no se vea sometida a tratamientos múltiples, sino pues hacerlo concreto y que la paciente mejore o se insercione también nuevamente a sus hábitos y a su calidad de vida como tal. Siempre de la mano de tu ginecólogo de cabecera para poder llevar estas dos enfermedades de la mano. Sí, así es. Quiero agradecerte, Eli, por toda la información y me encanta el programa porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Eli, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias a través de redes, pues primero en Tu Salud en Casa, que siempre estamos haciendo nuestros videos con este equipo multidisciplinario que tenemos, y pues también a través de Instagram como ginecóloga Elisa Vederas. También trabajo en la Clínica Santana, en la Torre 1, consultorio 106, o pueden llamarme a través del WhatsApp, el 099-0144-402. Esperamos también que toda esta información haya llegado a tu casa y no te olvides que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Tu Salud en Casa. Comparte esta información, déjanos escritos los temas que quieres que conversemos y no te olvides de seguirnos en nuestro próximo programa. Buenas noches.